Buenos días o buenas tardes, dependiendo de donde estén, y bienvenidos a este encuentro de SpainShift sobre la taxonomía social de la Unión Europea. Soy Joaquín Garralda, presidente de SpainShift, y aparte de agradecerles su asistencia, sí quisiera hacer una brevísima introducción. Bueno, pues lo primero es que ha tenido una gran aceptación este evento porque la taxonomía social es un tema muy esperado. Es decir, y tan esperado que nosotros cuando habíamos planificado para enero creíamos que ya íbamos a tener algún comentario del primer borrador y todavía, bueno, pues a pesar de estar programado para el cuarto trimestre, pues no ha sido así, no lo hemos recibido. Pero en fin, el primer borrador tiene suficiente enjundia como para dedicarle un evento y ver cómo se está evolucionando. Eh, ¿Qué destacar? Bueno, pues destacar indudablemente que la taxonomía social es algo muy relevante y muy complejo. Si la taxonomía verde se basaba en la ciencia, con todas las discusiones que hemos visto ahora con lo nuclear y lo del gas, que tampoco es tan sí o no, pero sí permite un acercamiento a sí o no verde, según como lo definamos, claramente en la taxonomía social, que se tiene que basar en principios, normas internacionales, en legalidad de los países y en temas culturales, el tema es mucho más complejo. Entonces, bueno, se comprende este retraso, hay indudablemente influencias políticas en el cómo sale el documento, pero creo que merece la pena tener un evento sobre el primer borrador. Y sobre todo yo creo que también es interesante comentar que lo mejor es que lo haga Spensive y oiga, un poco de autopublicidad. Eh, es que Spensive tiene yo creo que dos características muy relevantes para este evento. El primero es que es multi-stakeholder, es decir, que tenemos asociados que son bancos y aseguradoras, que son grupo uno, el grupo 2 son todas las gestoras de inversión, el grupo 3 son los suministradores de información ESG y academia, el grupo 4 ONGs y el grupo 5 sindicatos. Es decir, que eso nos ha permitido, bueno, pues no solo invitar a los panelistas que hoy están en todos los grupos, sino también tener un enfoque multi-stakeholder, es decir, un enfoque de esta complejidad teniendo en cuenta todos los aspectos. Yo creo que es un aspecto muy importante, Spensive. Y segunda característica que también creo que es muy relevante es el network. Estamos dentro de Eurosif y indudablemente la influencia de Bruselas es clave. Está además actuando muchísimo, trabajando muchísimo, muchas regulaciones y por lo tanto nuestras buenas relaciones con Eurosif nos permiten también invitar a Hugo que posteriormente pues hará una, una introducción de cómo está el tema y sobre todo pulsado desde Bruselas, es decir, viendo qué es lo que está ocurriendo actualmente. Bueno, pues estas eran mis palabras introductorias y como siempre hay que acabar que la taxonomía social tiene una buena y una mala noticia. ¿Cuál es la buena? Que afortunadamente sigue más o menos el mismo proceso de la taxonomía verde y por lo tanto lo que nos costó aprender de siglas de do no significant harm o substantial contribution, pues sigue. Por lo menos lo que ya le estamos acostumbrados. La buena noticia es que tiene los mismos procesos que la taxonomía verde, o sea que lo que esa es la buena noticia. La mala, que no solo eso, sino tiene cosas nuevas. Nos va a hacer trabajar a todos mucho, porque nos va a hacer a trabajar, por supuesto, a las gestoras que van a tener que, para todos los, es decir, esto va a estar integrado en la regulación europea, por lo tanto, va a afectar a uno de sus disgustos o vamos, o de esas tareas que tienen ahora es definir los fondos en función de artículos 6, 8 y 9. Y entonces esta taxonomía pues tendrá que integrarse en el futuro, cuando se apruebe con todos los parabienes, pues se integrará en esa regulación, con lo cual les obligará otra vez a repasar. Pero no solo a las gestoras, sino también a las empresas, que tendrán que informar a tenor de esta taxonomía social y tendrán que volver a repasar si los criterios que usan son adecuados, no adecuados,
Es decir, que vamos a tener que trabajar todos, no solo comprender, sino también en actuar. Bueno, a pesar de la buena y la mala noticia, pues vamos a mirar con mucho interés. Yo les animo a que sigan este evento, que es clave, que es crucial, como digo, nos afecta a todos y le hemos procurado dar esa visión multi-stakeholder que tiene la taxonomía. A continuación, pues vamos a ver el posicionamiento de Eurosif, que está en Bruselas, y la persona es Hugo Gallagher, que es el Senior Policy Advisor en Eurosif. Hugo, the floor is yours. Thank you very much, and good afternoon to everyone. I feel very honored to have been asked to speak at this timely SpainSIF event on the social taxonomy. I'm also very grateful that I can make my intervention in English, so this will be a short interruption in English, and then you can continue in Spanish. As my intervention in some ways will initiate or open the panel discussion today, I thought that I could, one, remind everyone of the background to and the context in which the social taxonomy is being developed. Two, provide a recap of the potential design of the social taxonomy as proposed by the Platform on Sustainable Finance. And three, describe some of the challenges, both practical and political, that we anticipate the social taxonomy will encounter. So I have prepared a few short slides in case helpful, and Andrea has kindly offered to manage the slide deck on my behalf. So you may hear me asking for the slide to be changed every few moments. And on that note, yes, indeed. So here we have our first slide. So, to begin, first and foremost, I think it is useful to remind ourselves that the process of developing a social taxonomy is really in its infancy. It's worth remembering that at this point, all we have to guide our expectations of the social taxonomy comes from a single draft report by the Platform for Sustainable Finance. As many of you will recall, the platform published this draft report back in July of last year and presented a number of tentative proposals for the potential design of the social taxonomy. Nevertheless, they gave us plenty to think about. So some of you may have wondered why the platform prepared this report. Others may have questioned whether it was the right time to initiate this process, given that the implementation of the environmental taxonomy had already by July of last year started to encounter significant difficulties. I think it's important to remind ourselves of the background to and the motivations for the social taxonomy. So the idea of incorporating social aspects into the EU taxonomy framework was first considered when the idea of an environmental taxonomy was being conceived. So really, this has been a prospect since the very outset of the taxonomy. While there was significant pressure from certain constituencies to develop an environmental and social taxonomy in parallel and at the same time, it was ultimately decided at political level that priority should be given to the environmental taxonomy. This was in large part due to a recognition that an environmental taxonomy, while still politically very ambitious, would be far easier to pursue than a social taxonomy. From a practical standpoint, also, an environmental taxonomy could be developed on a scientific basis, while a social taxonomy depends much more on values. As such, it's much harder to define what should be considered socially sustainable according to values than it is to define what is environmentally sustainable according to science. Moreover, as we will delve into later, the European Union has limited competence over social matters, which led to concerns then and now over the reaction that a proposal for a social taxonomy might provoke among member states. Nevertheless, to satisfy those advocating for a social taxonomy, there was a commitment made by the Commission years ago to revisit this idea of a social taxonomy.
at a later stage. And we are now at the very outset of this process, which promises probably to be quite long and a little bit more complicated than an environmental taxonomy. I think it's important to be very pragmatic here. You know, despite the fact the prospect of a social taxonomy is now being considered, does not mean that the timing or political context is any more favorable. As many of you are acutely aware, the implementation of the environmental taxonomy has proven to be highly challenging to date, and it remains far from over. There's been multiple delays and setbacks in developing the technical screening criteria. The process has also become highly politicized with the recent complementary delegated acts, including natural gas and nuclear energy as transitional activities. Even more fundamentally, people have started to question the credibility or the value of the taxonomy. In this context, the prospect of the Commission initiating work on a social taxonomy is not hugely appealing, particularly as the practical and political challenges associated with developing a social taxonomy are arguably. That said, you know, at this juncture, only the Platform on Sustainable Finance has undertaken any work to date with this draft report. And pragmatically, work on the social taxonomy has been delayed in view of the complications with the environmental taxonomy. So, you know, as things currently stand, we're expecting the platform's final report in March, with the Commission to clarify the future of any social taxonomy some point after that. On that note, could we go to the next slide, please? So, having described a bit of the background and the context to the social taxonomy, we can move on to a quick recap of what a social taxonomy might ultimately look like, at least according to the draft report by the platform. So firstly, you know, what would the social taxonomy be hoping to achieve? Well, in short, the purpose of the social taxonomy is to facilitate social impact investments by defining social sustainable activities through a contribution to a social objective. Social objectives may include, you know, efforts to reduce inequality or to promote decent work. So a social taxonomy is also intended to enhance the visibility of social impact investments, ensure they receive recognition and can be certified according to a common standard. In terms of its design, the platform has proposed that a social taxonomy should be divided into what they describe as a vertical dimension and a horizontal dimension. The platform has acknowledged that certain activities or projects have high potential to contribute to substantially to positive social outcomes, such as the manufacture and distribution of vaccines. You know, in our current context, that is clearly something that would contribute to a positive social outcome or contribute to attaining social objectives. The vertical dimension of the social taxonomy would seek to identify such activities and to effectively define how they make their substantial contribution to positive social outcomes. Now, as there's a relatively limited number of activities that have high potential to contribute directly to positive social outcome, only few activities would qualify as socially sustainable under the vertical dimension. The horizontal dimension, on the other hand, would apply more to economic entities, and this is where maybe the social taxonomy may encounter a bit of resistance. And the
horizontal dimension would concern primarily the internal processes and practices of an entity, seeing as companies can have either positive or negative social impacts depending on their conduct. Accordingly, the horizontal dimension significantly broadens the scope of application of any social taxonomy in future, and in principle, it extends it to encompass all economic sectors and entities. So the horizontal dimension would outline, internal processes, practices that either imply significant harm or make a substantial contribution depending on the outcomes that they lead to. So to provide a very simple example, an economic entity that avoids the use of child labor in their supply chains to prevent significant social harm, but then also maintains a policy to hire individuals from marginalized or disadvantaged demographic groups to make a substantial contribution, could qualify as socially sustainable under the horizontal dimension. So could we go to the next slide, please? So to summarize and maybe just visually represent the vertical and horizontal dimension, the vertical dimension again would apply to a limited set of economic activities with high social impact potential, whereas the horizontal dimension would apply to a broad range of economic entities, setting out standards to avoid significant harm and contribute to positive social impacts through their internal processes and practices. Controversially, the platform also proposed defining certain economic activities as socially harmful. And these activities would include, for example, the production of tobacco and smoking products, the production of alcoholic products, including wine, beer, spirits, the production of sugar and unhealthy food products, and even the manufacture of military vehicles and security systems. With that, could we move to the next slide, please? So, having recapped a little bit the platform's proposed design for the social taxonomy, I can now maybe delve into some of the challenges that we expected to encounter. In our view, there are very substantial practical and political challenges to developing the social taxonomy, particularly the horizontal dimension. For one, theoretically, the horizontal dimension could apply to all economic entities and sectors, as virtually every form of private enterprise has social impacts, both real and potential, both negative and positive. Despite that, of course, economic entities and sectors differ very dramatically, with the risks associated with activities that they engage in being very different. For instance, to provide a simple example, physical health and safety standards are more material to the construction industry than they are to the legal profession, or at least the risks to physical safety are greater in one sector as opposed to the other. The potential for significant social harm and the potential for substantial contribution in accordance with the horizontal dimension would radically differ across entities, just simply based on the sector that they are in. Accordingly, we feel developing standards that are realistic and calibrated appropriately for different economic entities or sectors would be very challenging. And equally again, there is a wide range of social issues of varying severity that assessing an entity on all of them could be very challenging, particularly as in some cases they might not be applicable or relevant, again depending on the sector and the nature of a company. So similarly, attempting to define certain economic sectors as socially harmful, in our view, would be very unwise. Many of the activities that the platform has identified as being socially harmful are economically or culturally
important. So take, for example, winemaking, obviously a great cultural significance. And, you know, one could argue that something that is culturally or economically significant to a community is socially positive rather than socially harmful. And that merely just demonstrates how difficult it can be to make value judgments as to the social significance or impact of an activity. So as I'm speaking to SpainSIF, you know, allow me to take an example of a Spanish company that some of you may be familiar with. That is Navantia. So of course, Navantia is a major Spanish defense and shipbuilding company that constructs ships for the Spanish Navy. It directly or indirectly employs about 22,000 people in Spain and beyond. It also ensures that Spain can stay at the cutting edge of naval technology. And it's worth mentioning that Navantia has now deployed its technical expertise to develop offshore wind turbine technology in recent years, meaning it has diversified its business and you could say contributes to environmental sustainability now, as well as catering to the defense sector. According to the platform's vision for the social taxonomy, Navantia's core business could be labeled as socially harmful because it's associated with defense and security. And in our view, that would probably be unfair. So labeling activities as socially harmful is something that any future social taxonomy should avoid. So moving on just quickly to the political aspect of the social taxonomy. You know, while it is only intended, of course, as an investment tool, it may ultimately in some ways go beyond or even conflict with provisions of national law in EU member states. It's not intended to supersede national law or to apply directly, but member states would justifiably be frustrated if the social taxonomy inadvertently challenged their domestic legal order, even if only when it came to investors. And for that reason, it will likely encounter quite a lot of opposition among member states. It's also unclear how the social taxonomy will interact with other EU initiatives at this point, such as the Sustainable Corporate Governance proposal, which is outstanding. So, you know, for that reason, Eurosif is concerned at least that a social taxonomy may further complicate an already labyrinthine regulatory environment. And I think with that, we can go to the final slide and I can quickly sum up. I realize I've gone a little bit over time, which I apologize for. But, you know, I think one of the realities of a social taxonomy is, you know, in principle, it is something that everyone can support. In the abstract, it is something that is desirable. But given just how there's a wide range of social issues that it'll have to try and take account of, and given also the diversity of businesses and the different risks or contributions they can make, it is going to be a very significant practical challenge to develop one. And I think if people believe the environmental taxonomy has been a challenge, the social taxonomy will prove to be an even greater one from a technical standpoint, and potentially a political one as well. So maybe having hopefully set up a good basis for discussion and, you know, maybe sort of provoked a few reactions, I'll cede the floor and to the panels and allow the discussion to continue. And so I'd just like to say thank you again for the opportunity to contribute today. And I wish you a very good discussion. So with that, I will pass you back to my colleagues at SpainSIF. Thank you so much, Hugo, for this keynote, which I'm sure it's very much appreciated by the SpainSIF environment, and also for all the work the Eurosif is doing at updating everyone on the last minute of the EU regulatory steps that are being made in Brussels. For those SpainSIF member associates who haven't done it already, I strongly recommend you to join the regular webinars that Hugo, together with all the Eurosif team, is putting together in the form of sustainable finance updates. And with no more time from this, I skip to the next part of the event. Pasamos otra vez al español y
voy a presentar a la moderadora de la siguiente mesa redonda, de la primera mesa redonda de la sesión, la visión del sector financiero sobre esta cuestión. Es Eva Hernández, es profesora del Instituto de Estudios Financieros en Barcelona y una colaboradora habitual de SpainShift. Eva, te veo ya conectada con el micro abierto cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación a moderar esta interesante mesa redonda sobre la visión del sector privado, sobre la taxonomía social. Gracias a SpainShift por la organización de este evento y bueno, gracias por anticipado a los ponentes que vamos a tener en esta mesa y que voy a presentar. Tenemos con nosotros a Ana Pilar Guardia, que es jefa de área de mercado de capitales en el Instituto de Crédito Oficial. Ana Pilar Guardia es licenciada en Economía y posgrado en Finanzas Cuantitativas y Análisis y Visualización de Datos. Tiene una experiencia dilatada de 15 años en los mercados de capitales y, bueno, es responsable del área de capitales del ICO desde el año 2019. Y, bueno, cabe mencionar que el ICO ha sido un emisor pionero en los bonos sociales y un impulsor de todo lo que tiene que ver con los bonos sostenibles. Bueno, bienvenida, Ana Pilar, un placer tenerte aquí. Bienvenida también Ana Rosa Castro. Ana Rosa es directora de ventas de España en Nordea Asset Management. Y bueno, Ana Rosa es licenciada en Administración y Dirección de Empresas. También tiene un máster en Internet Business y bueno, ella tiene mucha experiencia en banca retail y desde el 2012 trabaja en Nordea, donde actualmente desde 2016 es directora de ventas en Madrid. Y bueno, por último, presentar también a Fernando Varela de Ugarte. Bienvenido, Fernando. Fernando es doctor ingeniero industrial especializado en sostenibilidad y desarrollo económico y social. Fernando es director de la consultora SocialGov, que asesora a entidades públicas y privadas en la integración de la sostenibilidad y también es profesor en varias universidades y escuelas de negocios. Bueno, pues con esta presentación y de nuevo agradeciendo a todos la presencia aquí y el compartir sus ideas sobre este tema, voy a empezar con una pregunta para Fernando Varela de SocialGov, que sería ¿qué valoración haces de esa taxonomía social? ¿Cuál sería tu valoración desde tu experiencia y tu visión? Pues, muchas gracias por la presentación, Eva, y por la invitación a SpainShift. La verdad es que la valoración es francamente positiva por varias razones, ¿no? Sin dejar de lado pues, la complejidad que tiene el proceso y que el representante de Euroshift nos ha comentado en su presentación, ¿no? Pero a mí me gustaría resaltar algunos aspectos, ¿no? Primero que la taxonomía social, pues yo creo que ayuda a introducir en el análisis y la estrategia empresarial las cuestiones sociales. Es decir, eleva la importancia o al menos la presencia de las cuestiones sociales en las decisiones de la empresa. Y esto es positivo porque ayuda a gestionar los riesgos sociales cada vez más importantes en el ámbito de la empresa y, por supuesto, es positivo para la sociedad, ¿no? Luego yo diría también que tiene potencial para contribuir a la reducción de la desigualdad, ¿no? Parece que somos más conscientes de la urgencia climática o medioambiental, pero tenemos una urgencia social también derivada de la desigualdad creciente y agravada por el COVID, ¿no? La taxonomía social tiene el potencial de canalizar más financiación, productos y servicios hacia la población más afectada, ¿no? Luego también da respuesta creciente al interés de inversores que está aumentando en relación a la inversión sostenible, ¿no? Y la inversión socialmente responsable, ¿no? La taxonomía facilita que el inversor pueda introducir esa intencionalidad positiva en su decisión de inversión y añadir al binomio rentabilidad-riesgo también la cuestión del impacto y tener cierta seguridad de que esto sea así, ¿no?
También diría que ayuda a clarificar lo que tiene verdaderamente valor social, ¿no? Y ahí la taxonomía introduce 3 elementos que yo creo que son muy pertinentes y pertinentes, ¿no? Lo que llama la contribución adicional positiva, y pongo un ejemplo, una empresa que construye viviendas, pues podríamos decir que produce un bien social, pero la taxonomía pretende ir un poco más allá, ¿no? Es decir, considerar actividades sociales a aquellas contribuciones que puede hacer la empresa, como por ejemplo soluciones habitacionales que mejoren el acceso a la vivienda a colectivos desfavorecidos, ¿no? Bueno, también otro elemento es que afecta a la cadena de valor, ¿no? A toda la cadena de valor, ¿no? Y eso implica, bueno, pues que digamos, la empresa también se implica con sus proveedores, ¿no? Evitando que alguno de sus proveedores pues, pueda tener algunos impactos sociales negativos, ¿no? Y luego tiene que estar alineado con la actividad, ¿no? Si la empresa construye viviendas, pues el valor social se tiene que producir en esa actividad. Bueno, Eva, yo creo que seguramente canalizará más financiación hacia actividades y empresas que tengan mayor valor social y lo hará, en cualquier sector, y eso, bueno, pues hará, digamos, promover el perfil ESG de empresas, promoverá algunos ecosistemas como la inversión de impacto seguramente o empresas sociales. Yo creo que elementos positivos. Eva, me temo que está silenciada. Gracias, Andrea. No, decía que muchas gracias a Fernando por esta visión positiva de la taxonomía social. Y bueno, con esto me gustaría pasar a Ana Guardia de ICO y bueno, preguntarte, Ana, tal como está planteada la taxonomía, ¿cuáles crees que van a ser los desafíos más grandes de la aplicación práctica? Bueno, primero agradecer la invitación de SpainShift a participar en este panel y en el evento, que es tremendamente interesante para nosotros. Y creo que también me gustaría hacer una breve valoración del borrador de la taxonomía, ¿no? Creemos que va a marcar un antes y un después. Nosotros somos emisores de bonos sociales desde el año 2015. En 2015, cuando empezamos con esto, que iba un poco con la naturaleza del ICO, ¿no? El ICO dentro de sus estatutos tiene como misión favorecer una mejor riqueza, una mejor distribución de la riqueza nacional. Y cuando planteamos esto no existía, digamos, el mercado de bonos sociales y nosotros nos fijamos en los principios de los bonos verdes de ICMA que sí que existían. Y tratamos de hacer algo similar y luego el mercado se ha ido desarrollando en ese sentido y antes de este borrador de la taxonomía lo que tenemos los participantes de ese mercado es esos principios de los bonos sociales que definen o proveen de un marco o un lenguaje común para emisores, inversores y el resto de participantes, ¿no? Para mí ese es un valor que aporta la taxonomía una vez que se vaya desarrollando, porque es verdad que va a ser un trabajo tremendo y que no va a ser de un día para otro, pero para poder facilitar que los flujos o la inversión se dirija a proyectos que tengan esa contribución positiva, esa contribución social positiva, pues hace falta establecer un lenguaje común que haga que los inversores sepan dónde están, en qué tipo de proyectos están invirtiendo los fondos, ¿no? Y al final lo más importante yo creo es que tiene que haber mucha transparencia y información, ¿no? Que es una cosa que en el campo social es complicado ahora dentro de los desafíos que tiene la aplicación de esta taxonomía o de este borrador, que todavía es un borrador que, como comentaba antes Joaquín, tendríamos que tener ya el documento definitivo, pero de momento se ha retrasado. Pues, ¿qué pasa? O sea, uno de los pilares, digamos, o uno de los conceptos centrales que hay es el tema de la contribución sustancial. No sabemos cómo se va a definir eso, ¿no? Se habla de una metodología que en principio digamos que no es muy conocida para los participantes del mercado y que creemos que es también
aunque se intenta dar números a eso, es una cosa que al final también es cualitativa, ¿no? Eso supone quizá un salto importante porque a día de hoy la práctica en el mercado tiene que haber un impacto social positivo, pero digamos que no existen esos umbrales, ¿no? Entonces, definir esos umbrales va a ser, o sea, es uno de los desafíos que plantea este borrador, ¿no? O este enfoque de la taxonomía. Y definir en general todos los datos, o sea, es verdad que en el campo de lo social cada tipo de proyecto es diferente, hay mucha tipología de proyecto y no solo, aparte de haber sectores distintos, con distintos datos, hablaba antes, a lo mejor Fernando, por ejemplo, hablaba de la vivienda social, ¿no? Que es una de las categorías que se ha venido financiando en este mercado. Y dices, ¿cuáles son? O sea, lo que ha hecho el mercado de momento, por ejemplo, es dar información acerca del número de beneficiarios o se dan datos, pero no hay, digamos que no hay un valor como el ahorro de toneladas de dióxido de carbono equivalentes que tenemos por la parte más del cambio climático. Y eso pues es uno de los que no es particular de digamos, de la taxonomía, sino que es uno de los retos que ha tenido en el desarrollo del mercado de bonos sociales. Y bueno, aparte de eso, también se mencionaba algo antes y creo que es interesante mencionar el tema de los sectores excluidos, ¿no? Que se hacía en la consulta, cuáles van a ser los sectores o si hay que excluir sectores y al final las cosas no son blancas o negras. Ponía Hugo el ejemplo de Navantia, ¿no? Y es verdad que el sector del armamento es uno de los tradicionalmente excluidos, pero ahora en el borrador se han planteado muchos como, bueno, sector de manufactura de calzado o el textil, que no es para nada o no vemos la aplicación de excluir esos sectores a lo bruto, digamos. Y bueno, luego supongo que hablaremos un poco más en detalle, pero el enfoque que se ha planteado de 2 dimensiones, que yo creo que nace, quizá es verdad, o sea, una cosa que tiene positiva también el borrador de la taxonomía es que está involucrando a agentes sociales, pero eso también es una dificultad, digamos, ¿no? Porque están también los partidos, encontrar el punto, o uno de los retos va a ser encontrar el punto de acuerdo entre los agentes sociales y los participantes del mercado, tal y como yo lo veo. Ana, por estas reflexiones. Me gustaría ahora tener un poco la visión desde el punto de vista de los mercados, de las gestoras. Entonces, la próxima pregunta es para Ana Rosa Castro, que nos puede dar cuáles pueden ser los desafíos desde el punto de vista de las gestoras de inversiones para la aplicación de la taxonomía. Lo primero, muchas gracias a todos, buenas tardes ya y nada, pues por nuestra parte me parece excelente la introducción que se ha hecho un poco comentando cuáles son los retos de esta taxonomía y un poco en comparación también con la taxonomía verde y como comentas por nuestra parte, por parte de la gestora y de gestión en este caso de activos y de fondos de inversión, la complejidad mayor que vemos actualmente, no sé si lo llamaría complejidad o no, pero es la incertidumbre al respecto de que no tenemos nada formal para aplicar a la hora de los criterios sociales, ¿no? Creemos que lo que estamos haciendo es ver cómo no está tan avanzada como una taxonomía verde, donde sí que ya nos hemos permitido dar unos pasos en la gestión de carteras, teniendo ya claros unos parámetros que aún no están establecidos en la taxonomía social. Y lo que vemos aquí, por decirlo así, es una falta, una determinación que nos ayude a tener una mayor armonización a la hora de gestionar carteras e incorporar estos criterios sociales. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que actualmente las gestoras estamos trabajando con una aplicación de lo que serían nuestros propios criterios a la hora de incorporar criterios sociales en cartera. Esto no quiere decir que no estemos aplicando, pero sí que todavía no tenemos esa denominación común o formal para hacerlo de una forma más armonizada. Entonces, por normal, 4 diferencias principales que vemos en comparación de lo que sería la taxonomía social con la verde. Por un lado, la taxonomía social lo que vemos es que tiene que distinguir entre beneficios inherentes y beneficios sociales añadidos, cosas que no vemos en la taxonomía verde. Por otro lado, también, y ya se ha comentado un poco al principio, pero muy importante también mencionarlo, la taxonomía social se fundamenta básicamente en normas internacionales, ¿no? Por lo tanto, hay una cierta
dificultad a la hora de cuantificar y de obtener criterios cuantitativos en la taxonomía social en comparación con la verde. Y luego también pues tenemos el hecho de que la taxonomía medioambiental vincula los criterios a las actividades económicas. Por lo tanto, en la taxonomía social lo que vemos es que no podemos vincular esto a este nivel, sino que estamos vinculándolo a la actividad económica, ¿no? Por lo tanto, aquí sí que vemos una diferencia también importante y sobre todo también algo que se ha mencionado mucho al principio y que creo que es un reto muy importante para las gestoras es, bueno, pues que esto es un reto muy importante a nivel, digamos, adaptarnos a todo esto, ¿no? Ha llevado mucho ya lo que sería toda la taxonomía y todo el reglamento hacia lo que es más el tema ambiental y verde, pero es verdad que eso nos ha ayudado a, digamos, hacer un camino común y a dar unos pasos ya que nos va a ser mucho más sencillo adaptarnos a esta social, aunque es verdad que hay ciertos retos en el mercado. Así que un reto principal para nosotros como gestoras es poder recopilar toda la información acerca de criterios sociales por parte de las empresas, sobre todo aquellas empresas que tengan menos recursos, que no estén al mismo nivel que otras, para poder avanzar a la hora de dar una transparencia de cómo están aplicando o no este tipo de criterios, y ahí creemos que es un reto importante el poder recopilar toda la información y el tener tanto datos cuantitativos como cualitativos. Así que un paso muy importante para las gestoras aquí yo creo que es el caso del compromiso, este engagement que tanto hemos escuchado en los últimos años con las empresas, porque así es como podemos obtener ya no solo un dato cuantitativo que nos esté dando la empresa, sino llegar a una foto mayor indagando en qué está haciendo, qué no está haciendo y cómo a nivel cualitativo también podemos llevar a obtener mayor información de la empresa. Así que por ahí diría eso y también diría pues que evidentemente al no tener todavía una información definitiva en cuanto a taxonomía social, es muy importante todavía que el inversor tenga que hacer su propia investigación acerca de qué está haciendo o no la gestora a nivel social, porque como decía, por el momento solo son criterios que estamos aplicando a nivel propio cada gestora y pueden ser diferentes de una gestora a otra. Reflexiones. Y en línea con esto me gustaría volver a un comentario que nos ha hecho antes Ana Guardia sobre la estructura en 2 dimensiones. Y Ana, me gustaría que si nos pudieras expandir un poquito más sobre cómo veis esa estructura en 2 dimensiones y cómo va a ser el desarrollo. Lo has comentado un poquito, pero quizá que completes un poco este comentario. Bueno, nosotros nos cuesta ver cómo va, o sea, creemos que ahí todavía, es verdad que en general todo el documento es inicial, ¿no? Y se tiene que clarificar muchas cosas y desarrollar, y en particular este es uno de los puntos. Nos cuesta ver el encaje de, o sea, el enfoque vertical o la dimensión vertical la vemos más clara. Y la parte horizontal, o quizá por separado las dos también, pero el ver cómo entran las dos juntas y cómo se va a combinar o interactuar, pues todavía es una cosa que se tiene que desarrollar, ¿no? Y no tenemos ahí, nos hace falta un poco más de claridad respecto a cómo se va a implementar eso, cómo se van a implementar las dos o este enfoque de 2 dimensiones. Y quizá, Fernando, nos puedes dar tu opinión sobre eso, si quieres extenderte un poquito sobre esta estructura en 2 dimensiones, cómo veis desde vuestras actividades esa aplicación y cómo se va a materializar o a hacer en la práctica. Estás sin voz. ¿Me escucháis? Sí. Sí, ahora sí. Sí. No, digo, esa pregunta, bueno, yo creo que todavía o sea, está planteada, digamos, la propuesta. ¿Cómo se va a desarrollar? Pues es la gran pregunta y entiendo que se está trabajando un poco sobre ello, ¿no? A mí sí me gustaría, digamos, o sea, la propuesta me parece realmente interesante, ¿no? Y lo voy a tratar de ilustrar a través de un ejemplo, ¿no? Imaginaos una empresa de cosméticos que desarrolla una línea de productos de higiene de bajo coste destinados, digamos, a mejorar la accesibilidad de estos productos a una población desfavorecida, ¿no? Bueno, en principio se consideraría una actividad económica social porque tendría además un impacto en la salud pues muy claro, ¿no? Pero ¿qué pasa si esa actividad la desarrolla una compañía que tiene fábricas en la que tiene a los empleados en condiciones precarias,
o hay casos de trabajo infantil, o que genera unos impactos negativos que afectan, digamos, a las comunidades aledañas, ¿no? Entonces, eso es lo que intenta de alguna manera pues, cubrir esta doble dimensión, ¿no? Por un lado, la dimensión vertical promueve la mejora a los servicios básicos, etcétera, y la dimensión horizontal trata de cubrir o de promover que el impacto social sea general de la empresa, sea cual sea su actividad, y aporte valor a los grupos de interés, ¿no? Yo creo que esto es muy relevante porque se introduce el enfoque de empresa, ¿no? Es decir, no solo se fija en determinadas actividades, sino que el desempeño general de la empresa, sino que se fija en el desempeño general de la empresa, ¿no? Y esto de alguna manera pues trata de evitar el posible social washing que se pueda dar, ¿no? Sacarle brillo a unas pocas actividades, mientras que por el otro lado la empresa pues está produciendo algunos impactos no deseables, ¿no? En definitiva, yo creo que la taxonomía social no solo promueve actividades económicas que promuevan, digamos, o que resuelvan problemas sociales, sino que lo que trata es que toda actividad económica tenga un mejor desempeño social, ¿no? Y creo que es muy, muy relevante y que se consigue de alguna manera con esta doble dimensión vertical y horizontal, si luego se es capaz de llevarla efectivamente a la práctica, que no va a estar exenta de dificultades, ¿no? ¿Puedo hacer una pregunta a Fernando? Claro, Ana. Fernando, entonces lo que estás diciendo, si te estoy entendiendo bien, es que la parte horizontal sería más bien enfocada a la parte de no hacer un daño significativo. Sí, efectivamente, y de alguna manera que, bueno, ya lo apuntaba un poco el representante de la Unión Europea, a que los procesos, etcétera, internos de las compañías no generen, digamos, impactos negativos, ¿no? De alguna manera, toda la empresa, ¿y cómo se ve eso? Pues probablemente por ejemplo, el perfil ASG de la compañía, pues de alguna manera demuestre si esa compañía pues está desarrollando ese impacto no negativo o está haciendo una contribución social también como empresa. Bueno, gracias a ambos. Interesante este comentario de tener en cuenta esos dos ámbitos. Bueno, me gustaría volver a Ana Rosa Castro. Ana Rosa, antes nos has comentado que ante la falta de claridad y de criterios, vosotros utilizáis vuestras propias metodologías a la hora de ver el impacto social de las inversiones o analizar esos aspectos sociales. Me gustaría si nos puedes dar un poquito más de detalle de cómo lo estáis haciendo en estos momentos, cuáles metodologías usáis o en qué os basáis para mirar esos aspectos. Sí, pues mira, por nuestra parte en Nordea es verdad que llevamos mucho tiempo trabajando al respecto de incorporación de criterios, entre ellos sociales, a la hora de seleccionar las empresas en las que invertimos. Y es verdad que todo este cambio que estamos viendo a nivel normativo no nos supone un cambio en la forma de operar, sino más bien una adaptación a cómo está viniendo la taxonomía y la nueva regulación para hacer frente a ello, pero no un cambio, digamos, dramático en la forma en la que gestionamos. Sí que es verdad que ahora mismo lo que estamos haciendo es que nuestra medición del impacto va de la mano de los objetivos de desarrollo sostenible, de cómo las empresas en las que invertimos pues están alineadas o contribuyendo a esos objetivos, en este caso sociales, y tenemos nuestros propios rangos de exigencia en cuanto a criterios como diversidad de género, condiciones laborales justas, y eso lo mostramos en informes en cada uno de los fondos de inversión que gestionamos, ¿no? Decimos que también es importante, se ha hablado un poco de los APIs o de los principios de impacto adverso. En nuestro caso tenemos una ingeniería desarrollada y que está en continuo digamos, crecimiento y desarrollo acerca de cuáles son los APIs que podemos aplicar a cada uno de los fondos de inversión en los que estamos gestionando. También para que pueda ser mucho más transparente y mucho más fácil a la hora de incorporar estos criterios, ¿no? Y si miramos en cuanto a cómo, por un lado, digamos, incorporamos y medimos esto en cartera, este impacto, pues nosotros por un lado miramos tanto lo que sería la primera base, que sería la actividad de la empresa, estimamos cuánto del beneficio de la empresa proviene de la actividad que contribuye positivamente a los objetivos de desarrollo sostenible,
más relevante para ese tipo de negocio. Sería el primer paso a la hora de medir este impacto. Y por otro lado, en el segundo paso tenemos lo que sería la métrica, donde tomamos como referencia la específica a la empresa, y ya no tanto a la actividad, sino a la empresa en sí, describiendo la contribución que tiene esa empresa al objetivo de desarrollo sostenible. No la actividad, sino lo que está llevando a cabo en cuanto a parámetros internos, medidas que está aplicando para contribuir a una mejora en los objetivos de desarrollo sostenible. Lo que hacemos es que lo que tenemos es un informe que tenemos distintos informes, tanto mensuales como trimestrales y anuales, que ponemos a plena disposición del inversor para que puedan ver completamente y tener esa información accesible y transparente, pues para que puedan ver, ya no solo, evidentemente, que lo que buscamos es tener un impacto positivo, pero que puedan ver cómo evoluciona ese impacto, ¿no? Cómo está contribuyendo cada una de las posiciones que tiene ese fondo de inversión en cartera, los ODS, y también cómo está contribuyendo el fondo de inversión en su completo, ¿no? Que puedan tener una foto muy clara de cómo es la contribución a cada uno de ellos, ¿no? Es la forma que por el momento tenemos de medir este impacto y podemos mostrarla, como decía, en informes claros y transparentes. El paso que estamos por dar es ver un poco cómo llega esta nueva taxonomía definitiva a nivel social y cómo podemos adaptar esta medición que llevamos a cabo actualmente a la nueva regulación en cuanto esté, digamos, aprobada y en circulación. Pero por el momento esto es lo que llevamos a cabo en cuanto a actividad y en cuanto a digamos, lo que sería la empresa en sí, la contribución que está llevando a los ODS. Bueno, muy interesante. Gracias, Ana Rosa, por esa explicación detallada de cómo son los aspectos prácticos al final de aplicar todo esto. Y bueno, me gustaría volver a Ana Guardia, que, bueno, considerando que el ICO ha sido tan pionero en todo lo que ha tenido que ver con la emisión de bonos sociales, ¿cómo ves que podéis adaptar esta taxonomía social o esta propuesta de taxonomía social a vuestra emisión de bonos? Si lo ves viable en estos momentos o qué necesitaríais para poder hacer esa aplicación. Bueno, necesitamos, como comentábamos, que se desvelen algunas incertidumbres y sepamos cómo se va a calcular en cada, digamos, en cada categoría o cómo se va a definir esa contribución significativa. Pero en principio nosotros hemos hecho internamente pues el mapeo de las categorías que tenemos en nuestro marco de bonos sociales con las categorías o el esquema inicial que hay en el borrador. Y bueno, y sí que pues encontramos bueno, o hemos hecho ese mapeo. Puedo dar un poco más de detalle. Nosotros empezamos con un marco en el que nuestro modelo era financiar pymes, autónomos y empresas pequeñas, unido a una exclusión de sectores y a financiar a esas empresas establecidas en regiones en España con una renta per cápita por debajo de la media. Seguíamos el estándar de ICMA que comentaba y todos los años nosotros hacemos el reporting de nuestros bonos y publicamos dónde han ido esos fondos, a cuántos proyectos, a qué regiones, a qué tamaño de empresas, damos ese tipo de información. Y luego establecimos una metodología según la cual hacemos una estimación de cuánto empleo se genera o se mantiene con esa inversión, y eso es lo que hemos venido haciendo desde 2015. Con nuestros bonos sociales están muy consolidados en el mercado, muy demandados. Siempre, vamos, hemos estado muy contentos y en 2020 decidimos ampliar un poco el marco e incluir también, que luego coincidió con todo lo que ha ocurrido con el COVID y entonces también incluimos el tema del coronavirus para apoyar a las empresas españolas, pero además aprovechamos también e incluimos problemas sociales como la despoblación en España o también financiación de educación, financiación de sanidad, vivienda social y una serie de categorías que sí que están dentro de la primera o de ese primer esquema que ha lanzado el borrador. Nosotros, uno de los problemas en la parte del modelo o uno de los retos que antes no he comentado y quizá es interesante también o es desde luego es relevante para nosotros y al que nos enfrentamos continuamente es que cuando hablamos de financiación a microempresas y a pymes y a
La mayoría de los proyectos que nosotros financiamos son a empresas que tienen menos de 10 empleados y entonces todo el tema de pedirles información, que se la pedimos, ¿no? Nosotros tenemos un formulario y se les solicita información relacionada con la sostenibilidad. Pues para ellos a veces o a menudo supone una carga burocrática importante que no es sencillo, o sea, no es lo mismo pedirle datos a Telefónica, Iberdrola, que pedírselo a las pymes, ¿no? Y ese es otro de los retos que nos encontramos y que nos vamos a encontrar también con la aplicación práctica de esta futura taxonomía social. Muy interesante este último comentario, Ana, y liga un poco con la pregunta que le quería destinar a Fernando, que es, Fernando, ¿qué implicaciones crees que va a tener la taxonomía social para las entidades financieras y para las empresas? Y bueno, Ana nos estaba comentando esa burocracia, esa necesidad de hacer más formularios y de llenar más información. ¿Tú cómo ves otras posibles implicaciones? Estás en mute. Efectivamente, entiendo el comentario de Ana. Es verdad que tiene ciertas implicaciones, ¿no? Y Ana Rosa también lo comentaba, cómo se están adaptando, ¿no? Y probablemente pues vendrán más procesos un poco de adaptación, ¿no? Pero yo creo, fíjate, que frente a los que piensan que esto es una nueva imposición regulatoria y una carga, ¿no? Tengo que decir que los estudios reflejan que la sostenibilidad, y cuando hablo de sostenibilidad me refiero a la sostenibilidad ambiental, social, etcétera, los estudios reflejan que mejoran los modelos de negocio, que hacen a las empresas más estables, más innovadoras, que generan mayor confianza en la sociedad y, por tanto, son más atractivas para consumidores, para inversores y para empleados, ¿no? Entonces, son procesos que pueden llevar un poco de tiempo, un poco de trabajo, como mencionaba Joaquín al principio, pero estoy convencido de que dentro de unos años formarán parte de las formas de hacer normales de una compañía y se habrán integrado normalmente, ¿no? Pero lleva una cierta transformación, ¿no? Y yo creo en dos ámbitos fundamentales, ¿no? Uno es el ámbito de los procesos, ¿no? Desde las políticas o los procesos corporativos, ¿no? En cada uno de los departamentos, cómo se hacen las compras, cómo se gestionan los recursos humanos, cómo se hace el análisis de riesgos o cómo se seleccionan los activos. Bueno, pues son algunos de los aspectos que es necesario revisar, ¿no? Aunque también el desempeño en este área pues también requiere un poco de un cierto cambio cultural, ¿no? O de cultura corporativa, ¿no? Y ahí el tema del propósito social pues está cogiendo mucha fuerza como un elemento importante para desarrollar más esa función social de la empresa. Y también el fortalecimiento de las capacidades, ¿no? Ahí pues o sea, de conocimiento, de perfiles adecuados para entender bien cómo las variables sociales de las actividades económicas se llevan a cabo, cómo se genera valor en los grupos de interés, ¿no? Que es un aspecto importante de la taxonomía, o cómo impacta la actividad de la compañía en la sociedad, ¿no? Bueno, pues son algunas implicaciones, algunas necesidades un poco de adaptación, pero que son positivas en el sentido que refuerzan la generación de valor por parte de la empresa y de ella a la sociedad. Bueno, gracias, Fernando. Me quedo con esa generación de valor para la empresa y para la sociedad. Y bueno, ya para acabar esta sesión, me gustaría preguntarle a Ana Rosa sobre dónde ven las oportunidades desde el punto de vista de ese crear valor también para los inversores. ¿Dónde veis las oportunidades de inversión en el área del impacto social en estos momentos? Pues la verdad es que vemos una oportunidad a nivel global, principalmente por lo que bien ya se ha comentado y comenta Fernando un poco, pues porque creemos que la incorporación de estos criterios supone una mayor eficiencia para la empresa, el trabajar de una forma más eficiente y mucho más competitiva, porque hemos visto una concienciación muy grande a nivel social y a nivel individual en temas sociales, sobre todo también a raíz de la pandemia,
pero creemos que las empresas que quieren ser competitivas están ahí también, ¿no? Entonces, si miramos por regiones, creemos que los países emergentes son mucho más los riesgos que estamos expuestos a, digamos, criterios ya sean medioambientales, pero también evidentemente sociales y de gobernanza, que no están siendo gestionados, tenemos una exposición mayor y, por tanto, creemos que hay una oportunidad grande de invertir en empresas que puedan tener todavía un desarrollo muy fuerte a nivel de incorporación de criterios sociales, y ahí creemos que es también base y un pilar fundamental el compromiso de las gestoras con ese tipo de empresas para poder ayudarlas a mejorar, porque bien hemos mencionado antes, he mencionado Ana, como hay ciertas empresas que tienen menos recursos y tienen menos capacidades para llevar a cabo toda esta adaptación, ¿no? Y creo que ahí el papel fundamental de la gestora es ayudar a que esto se pueda dar y pueda ser, digamos, positivo y favorable. Y en cuanto a oportunidad a nivel global, lo que sería también el impacto, soluciones enfocadas en impacto social, lo vemos en unas vías principales, por un lado en las necesidades vitales, donde entrarían los recursos fundamentales mínimos requeridos para el bienestar a largo plazo. Aquí invertimos, pues, por ejemplo, en empresas de alimentación, bienestar a través de empresas como, por ejemplo, aquellas que crean, por así decirlo, pues unos snacks o tentespiés que sean más saludables, que lo que ayuden es haciendo eliminar aquellos productos que sean más ultraprocesados por productos más naturales que tengan un mismo sabor, pero que nos ayuden más y sean mucho más beneficiosos para la salud. Invertir en este tipo de empresas, por así decirlo, en necesidades vitales. Luego también invertimos en lo que sería más enfocado ya no solo a eso, sino a la inclusión, orientado también al microfinanciación, que hemos hablado un poco de ello, pues invertir en empresas que estén ayudando a llevar microfinanciación a zonas rurales, en este caso de países emergentes, donde no hay tanta, digamos, inclusión de los productos financieros y están dando posibilidades a nuevos emprendedores a que lleven a cabo su negocio, ¿no? Y creemos que si conseguimos invertir en ese tipo de empresa que a la vez, o entidad financiera que a la vez está teniendo un ratio de solvencia interesante, estamos cubriendo ambos, ¿no? Estamos teniendo un beneficio económico interesante, pero estamos cumpliendo con un beneficio social como es la inclusión de servicios financieros en zonas donde es más complicado llegar a él. Así que esas son algunas de las oportunidades que vemos, y otro también importante en el tema de la educación, enseñanza, sanidad. Creemos que todo el tema de innovación, nuevas tecnologías puede ser un paso muy importante, y hay mucha empresa en ese sentido que creemos que tiene un modelo de negocio bastante desarrollado, pero todavía está en un campo donde no hay tanta competencia y puede tener un recorrido bastante interesante, ¿no? Y por nombrar algunas, pues hablamos de Kahoot para el tema de la educación y, bueno, pues enseñanza y más interactiva, permitiendo unos tutoriales, una enseñanza mucho más, digamos, menos tan formal o tan centrada en lo que sería la enseñanza tradicional, sino incorporando ciertos elementos para hacer mucho más atractiva la enseñanza, ¿no? Por poner algún ejemplo más. Así que sí creemos que la innovación en la tecnología, muy importante también para poder, digamos, entrar en juego ciertos criterios sociales que creemos fundamentales, y como decía también al principio, pues oportunidades a nivel global, porque son muchos los objetivos de desarrollo sostenible que están vinculados a criterios sociales, y sobre todo también porque va a ser mucha la inversión necesaria para que cumplamos estos objetivos de aquí a un medio y largo plazo, y por lo tanto va a ser necesario que esas empresas estén, digamos, en la inversión para que podamos ver este cambio significativo en todos los niveles de empresa. Interesante esas oportunidades, y bueno, también ese aunar lo que es el impacto social con la transformación digital, el uso de nuevas tecnologías, ¿no? Es oportunidades ahí. Bueno, con esto estamos finalizando la sesión. Yo creo que por el tiempo no nos queda tiempo para preguntas. Yo me gustaría resumir un poquito los puntos que creo que nos deja vuestros comentarios. Yo creo que la visión en general es positiva, de que habrá más claridad con esta taxonomía social, que además va a promover tanto la responsabilidad social desde el punto de vista de las empresas como esas oportunidades de impacto social. Y bueno, en el aspecto más complicado o negativo, si le quisiéramos llamar, toda la complejidad que implica, las dificultades de medición y las dificultades de aplicación. Creo que para resumir un poquito los puntos, y me dejo muchísimas cosas porque habéis hecho intervenciones muy, muy valiosas, interesantes. Y bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ana Rosa Castro, gracias, Ana Pilar Guardia, y gracias, Fernando Varela, por esta presentación. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Eva.
Gracias a ti, Eva, por esta moderación y a todos los participantes. Para que nos hagamos una idea de lo interesante que está siendo, el chat está vivo y los asistentes están incluso conversando entre ellos, de manera que enhorabuena y gracias a todos. Pasamos a la siguiente parte del evento de hoy. En este caso es una intervención de Mario Sánchez, que es economista en Comisiones Obreras, que se centrará en uno de los pilares de esta taxonomía social, que es la dimensión del trabajo. Mario, cuando estés listo, te paso la batuta. Muchas gracias, Andrea, y muchas gracias a SpaceX por invitarnos a este evento, ¿no? Porque la taxonomía social para nosotros es un tema fundamental, ¿no? Vamos un poco mal de tiempo y ya es verdad que se han dicho muchas cosas, se hablado de las dimensiones, así que voy a reducir mucho mi presentación y voy a ir a lo esencial y dejar más paso luego a los panelistas que también pues, puedan dar su opinión, ¿no? Sí que es verdad que yo destacaría varias cosas, ¿no? De la taxonomía social. Para empezar, el primer borrador es realmente extenso, amplio y se ve que hay muchas horas detrás de trabajo, ¿no? Yo creo que parte de ese mínimo social de la taxonomía medioambiental, pero lo amplía en el marco del marco europeo, ¿no? Por ejemplo, el Pilar Europeo de Derechos Sociales, la Carta Social Europea. Por eso no comparto la visión que se ha trasladado desde Eurosif en el sentido de que puede generar diferentes marcos, porque incluso en el borrador el propio legislador, en el propio documento lo que se dice es que se han elegido precisamente documentos de consenso internacional o europeo para efectivamente evitar ese tipo de problema, ¿eh? No obstante, es verdad que a la hora de implementarlo puede generar mayores dificultades, ¿no? Pero en ese sentido, yo creo que el ampliar y tal y como está hecho está bien planteado, ¿no? Desde el punto de vista sindical tocan un montón de temas interesantes como puede ser pues, el diálogo social, la libertad de asociación, la negociación colectiva, ¿no? Yo creo que seguridad y salud, trabajo decente, es muy completo lo que es el área horizontal. Sí que comparto que la parte vertical puede presentar algunos problemas. Es interesante, desde luego hay un ejemplo muy interesante en el documento que me llamó la atención, ¿no? Vivienda accesible económica que además debe tener materiales de calidad y que además respetar las condiciones de trabajo, ¿no? Digamos que es un enfoque tan interesante de alguna parte que cubre todas las áreas, ¿no? Lo que no significa que no sea complejo, efectivamente lo es, y puede que la implementación sea complicada. Y luego está el área súper controvertida, que es efectivamente que está todo lo de las actividades que no, bueno, que de alguna forma pues no deseables o perjudiciales, ¿no? Que incluso han incluido pues lo que lo ha comentado Hugo antes, ¿no? La cerveza, el vino, bueno, más que discutible, ¿no? Y en caso, esto tiene que quedar muy claro, yo creo que en caso que se optara por esa opción, nosotros creemos que debería ser un poco como lo que se está haciendo con la transición medioambiental, es decir, una taxonomía medioambiental, un mecanismo de transición justa y un pacto verde europeo, ¿no? Aquí haría falta incorporar esos elementos para que fuera completo, ¿no? Sin más, quiero pasar a nuestro panel y presentaros a los panelistas que van a formar este debate. La verdad es un debate, un campo muy completo, ¿no? Tenemos a Carla Bonino, que es jefa del Departamento de Sostenibilidad de Fundación 11. También tenemos a Gorka Goicoechea, responsable de Finanzas y Patrimonio ISR de ANESBAT. Y a Rafael Fuertes, director general de Fundación Más Familia. Bienvenidos al panel y bueno, yo una de las primeras preguntas que tenía para todo el panel, porque creo que es interesante por esta primera visión un poco de cuál es vuestra valoración en general de la taxonomía y luego ya la propia identidad, ¿no? Un poco como lo que he hecho yo ahora, un poco la sindical, puesto la mía, pues un poco la general, como lo veis, y luego particular. Gorka, por ejemplo, cuéntanos un poco cómo lo veis. ¿Se me oye bien? Perdón, ¿se me oye, Mario? Un poco bajito, Gorka. Un poco bajito. Todo segundo igual. A ver, ahora se me oye mejor. Sí, yo creo que sí. Vale, pues nada, subo el volumen.
gracias. Perdona, ahora yo al menos no sé los demás, pero te digo muy, muy bajito. No sé, Mario, para comprobar que no es Se un oye problema. bajo, no sé si lo puedes poner un poco más alto de alguna. Un segundito. Si queréis voy dando. Igual, Mario, podría ir avanzando igual Carla o así y voy a buscar un micro rápido. Perfecto, muy Discúlpame. bien. Carla, cuéntanos cómo. Vale, pues muy bien, gracias, Mario. ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha. Perfecto, perfecto. Bueno, pues nada, en primer lugar, muchas gracias a SpainShift por haber organizado este importante evento y por habernos invitado y siempre por tener un foco muy activo, ¿no?, en la dimensión social de la sostenibilidad, que es muy de agradecer. Y bueno, pues en segundo lugar, comentar que bueno, para nosotros la taxonomía social pues es un foco de atención de primer orden, ¿no?, en muchos sentidos. En primer lugar, nosotros como Fundación 11, bueno, una breve referencia, la Fundación 11, su misión es promover el empleo y la formación de personas con discapacidad y también la accesibilidad universal, que este tema de la accesibilidad universal nos va a dar bastante juego luego para comentar algunos temas de la taxonomía social. Y bueno, pues pertenecemos al Grupo Social 11, con la 11 como entidad madre, entidad fundadora, y también con el Grupo Ilunion como grupo de empresas con fin social, bueno, pues creadas tanto por Fundación 11 como por la 11, ¿no? Para daros una idea, el conjunto del Grupo Social 11 somos más 73.000 personas y el 60% personas con, casi el 60% personas con discapacidad. Entonces, bueno, ¿por qué es un foco de atención de primer orden? Bueno, en primer lugar, nosotros además tenemos una multiplicidad de roles, ¿no?, respecto a los efectos que puede tener la taxonomía social. En primer lugar, comparto que nosotros elaboramos anualmente desde 2018 los estados de información no financiera y diversidad. Como quizás sepáis, este año se tiene que trasladar en esos estados de información no financiera la taxonomía verde, que ya está en pleno funcionamiento, concretamente este año lo que es la elegibilidad de actividades y el año que viene el alineamiento. Con lo cual nosotros somos informantes pues directamente afectados por la evolución de la taxonomía, ¿no? Con lo cual miramos muy de cerca todo el desarrollo que puede tener la taxonomía social. Y en segundo lugar, porque bueno, pues como generadores de impacto social, ¿no?, por bueno, estas cifras que os estaba dando, también por compartir, bueno, pues el Grupo Social 11 es el cuarto empleador no público en España, es el primer empleador del mundo de personas con discapacidad. Y bueno, pues concretamente la Fundación 11, por ejemplo, el año pasado bueno, intermedió más de 11.000 empleos, ¿no?, para personas con discapacidad fuera del Grupo Social 11. En este sentido, bueno, pues como emisores, ¿no?, de impacto social, pues lógicamente estamos siguiendo muy de cerca los desarrollos de la taxonomía. Sin duda es un paso muy importante que pone en primera línea, creemos, la S del trinomio ESG, que pone en valor lo que vendría a ser, y es un término que nosotros utilizamos mucho, ¿no?, pone en valor la economía inclusiva y esta idea de no dejar a nadie atrás, ¿no?, que viene directamente de la Agenda 2030 y de los ODS, donde explícitamente además se reconoce a las personas con discapacidad. Y bueno, pues yo creo que va a ser determinante para ir definiendo y aclarando lo que se entienda a futuro, ¿no?, como impacto social. En este sentido, pues va a ser algo muy importante. Y bueno, pues como comentabais en alguna otra sesión y el representante de Eurosif, estamos en un momento todavía de borradores, ¿no?, donde habrá que ver, bueno, pues cómo se genera ese segundo borrador y luego cuál es la posición de la propia comisión ante el planteamiento de la plataforma de finanzas sostenibles, ¿no? Nosotros como Fundación 11, como Fundación 11 y como Grupo Social 11 hemos emitido nuestros comentarios al primer borrador, bueno, pues echando en falta, en primer lugar, reconociendo, ¿no?, todo el avance que supone para poner en primera línea la S de ESG, pero también
echando en falta algunas cuestiones que afectan directamente a las personas con discapacidad, ¿no? Como colectivo vulnerable, que representa el 15% de la población mundial y unos casi 90 millones de personas en Europa. Quizá luego, Mario, en la segunda ronda puedo comentar un poquitín más, ¿vale? Estas cuestiones más vinculadas a la discapacidad. Pero bueno, sí me gustaría en esta primera ronda, ¿no? Comentar la inquietud, ¿no? o la importancia, dicho de otra manera, que va a tener la convivencia de la taxonomía con otros avances, ¿no? Como está viendo, como es la nueva directiva que se espera, ¿no? de información corporativa de sostenibilidad, que ahora está en discusión en el Parlamento Europeo. Ya hay una propuesta de la Comisión, donde, por cierto, se reconoce, ¿no? la inclusión de las personas con discapacidad como un tema. Y en paralelo que se está desarrollando lo que van a ser los estándares europeos de reporte, ¿no? Que entendemos que por el timing se van a influenciar mutuamente, ¿no? En este sentido, me gustaría compartir que formo parte del panel de expertos de EFRAG, que está desarrollando los estándares europeos de reporte, y concretamente en los estándares sociales, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí también se traslada, ¿no? este interés de que ambas líneas de trabajo confluyan, ¿no? Porque al final quien emite la información van a terminar siendo en gran parte los mismos agentes, ¿no? Bueno, aquí pues también por último, ¿no? en esta pequeña primeras impresiones, ¿no? Yo creo que aquí lo decía un representante de la mesa anterior, de Social Gov, si no me equivoco, y es esta idea, ¿no? Bueno, pues de abrir un espacio quizá de mayor valoración de lo que pueda ser la contribución de la economía social o del tercer sector, ¿no? Como digamos, sector que tiene innato, ¿no? la generación de un impacto social positivo. Entonces, bueno, pues esto también es un aspecto a valorar. Y yo creo que me quedo aquí, Mario, y luego abundo un poquito más en lo que es la óptica de la discapacidad. Ahí. No, ahora estoy bien, ¿no? Sí. No, perfecto. Sé que has tocado muchos temas interesantes, quedan muchos más, efectivamente. Hay uno clave que has dicho, que es la coordinación de todas las políticas. Eso es fundamental, o sea, que las políticas de RSE estén coordinadas con las de ISR en el sentido de información es vital, ¿no? Sin más, paso a Gorka. Gorka, cuéntanos un poco en ANESBAT. ¿Cómo veis esta doble dimensión, desde la global y la de ANESBAT? Ahora, la verdad. Hola, ¿me escucháis mejor ahora? Sí, vale. Algo mejor. Oye, pues ya no sé qué hacer, lo siento, gracias por esperarme y antes por invitarme a Spensive y a Mario por moderarnos y organizarnos estos días atrás. Yo creo que en general lo primero y lo principal es que está muy avanzado. Lo hablábamos el otro día, ¿no? En una conversación preparando esto, como que hace unos años jamás hubiésemos pensado que estaríamos hablando de una dimensión como esta tan avanzada, ¿no? Y que ya haya un borrador, aunque esté costando un poco que avance, yo creo que es muy positivo. Y para nosotros como entidad social es muy importante que estos temas estén sobre la mesa, y como inversor, porque nosotros hacemos ese papel, digamos, dentro del ecosistema, ¿no? Ya que es nuestro patrimonio lo que estamos poniendo sobre la mesa en SR, es súper importante contar con ese tipo de marcos, ¿no? Yo creo que para el ecosistema es clave que tengamos estos indicadores, estos objetivos sociales compartidos, y que eso va a atraer inversión, seguramente, que hasta ahora quizás solo se había visto un poco en la parte más de clima, porque es donde más haya avanzado, y yo creo que la dimensión social, sobre todo a mí me gusta mucho pensar cuando estamos un poco analizando la doble versión, ¿no? De vertical y horizontal. Lo hablaban antes en la anterior mesa, la combinación va a ser difícil, pero yo creo que se tocan muchos temas que están muy bien y que hasta ahora nos estaban hablando, ¿no? O sea, pensar que la versión vertical está definida en el borrador como su principal objetivo es promover adecuados estándares de vida, es fantástico, porque estamos hablando de un enfoque directo. Ya sé que luego vamos a tener un problema si se dibujan sectores buenos y sectores malos,
Pero eso será un matiz que habrá que, como dice Eurostif en su nota convocatoria, pedir que se enfoque más en cuáles son los sectores principales que avanzan bien y no cerrar algunos, porque no podemos no contar con ciertos sectores que son clave, ¿no? Tú has mencionado, Mario, sectores como el vino, en España, que de repente se piensa que es un sector malo. Es impensable, ¿no? Porque hay muchísima gente trabajando bien, trabajando incluso en vinos ecológicos que son fantásticos y que tienen otro tipo de esquemas, con lo cual, pero que la dimensión vertical esté planteada para un tema tan grande como promover estándares adecuados de vida y que además incorpore ya en el detalle temas como casas, como comida, como salud, ¿no? O sea, hablan de estándares de salud buenos física y mental. Es que eso es lo que, por ejemplo, la Fundación ANSBAT tiene dentro de su misión, porque trabajamos para promover la salud y el derecho a la salud. Entonces, que de repente estemos hablando de este tipo de esquemas en el vertical es fantástico. Yo creo que hasta ahora eso nunca lo habíamos pensado que podía ir tan al detalle y luego ya veremos cuál es la aplicación. Y llevado un poco a la parte horizontal, yo creo que para mí una de las claves súper interesantes de todo esto es que no solo es hablar de estos sectores que hacen bien y cómo se van a comportar, ¿no? Que es un poco la dimensión horizontal, sino que de repente en la dimensión horizontal ya se está hablando de diferentes agentes, ¿no? O sea, se habla de los trabajadores, se habla de las personas a las que llegan, se habla de la cadena de distribución. Todo eso hasta ahora no se estaba hablando, porque no se estaba hablando de las personas, ya no hablamos solo del CEO y de los directores, sino que estamos hablando de los trabajadores, estamos hablando de todas las dimensiones. Entonces, en lo horizontal yo creo que es muy claro que también, y nosotros desde ANSBAT como entidad inversora y desde lo social, estamos encantados de que se vaya avanzando. Veremos un poco luego cómo aplica, todos los estamos viendo, pero de momento lo que está ahí, con las controversias que tiene, pero yo creo que está muy bien y que en función un poco luego de cómo se haga la parte de la medición, la parte de lo que son un poco los reportes, ahí pues será lo más interesante a discutir después para tener un poco luchar contra esos claves que se están viendo un poco, que son esas dificultades, ¿no? Esa parte de que no dejemos sectores que queden mal, que solo que parece que hay algunos que son muy malignos y otros muy buenos, tampoco va por ahí, ¿no? Yo creo que lo podemos ver. Muy bien, muchas gracias, Gorka. Has tocado otro de los puntos que a mí me llamó mucho la atención, que es lo de la vertical y la horizontal y cuando se cruzan, ¿no? Es un enfoque realmente novedoso que a mí al principio me sorprendió mucho, pero es verdad que creo que bien, si se avanza en ello, puede ser muy, muy interesante, sin duda, ¿eh? Y Rafael, cuéntanos un poco en Más Familia, ¿cómo lo veis todo esto? Mario, ¿se me escucha? Sí, sí. Perfecto. Lo primero de todo, muchas gracias, Mario, por moderar esta mesa y también a SpainShift por invitarnos. Para los que no nos conocéis, somos una fundación que nace aquí en España, estamos presentes también en Colombia y que hemos desarrollado un modelo de gestión que se llama EFR, en Colombia es EFR, que lo que intenta es ayudar en la parte de personas que también conoces tú desde Comisiones Obreras a la gestión de las personas, es decir, a que crear mejor ambiente de trabajo y mejor productividad en las empresas sin detrimento de los derechos de los trabajadores y sin detrimento de sus condiciones personales, es decir, construir mejores sociedades intentando convencer a las direcciones de las empresas. Nosotros tenemos más de 1000 organizaciones repartidos en 20 países y bueno, pues nos interesa mucho esta taxonomía porque la parte horizontal nos ha sorprendido la parte vertical, como hemos comentado todos. La parte horizontal, pues creemos que está muy centrada en los stakeholders, entre ellos las personas. Aunque algunas empresas no tengan un fin que digamos muy social, pero sí hacen un fin muy social a través de sus trabajadores, que es donde principalmente pueden contribuir en su impacto a la hora de gestionarlos. Nuestro modelo es un modelo normativo, auditable, que, como os decía, está implantado en más de 1000 organizaciones, avalado por el Gobierno de España, que participa en nuestro patronato, y también reconocido por Naciones Unidas como un best practice a nivel internacional y por el programa Interreg de la Unión Europea. Tiene una metodología muy sencilla que permite la gestión de la conciliación, pero no solo el cumplir la ley, sino que anima y ayuda a través de un modelo de gestión a que las organizaciones implanten y vayan mucho más allá
de lo que es la normativa laboral, de igualdad, de diversidad y de conciliación que hay en cada país para conseguir que sean empresas excelentes. Es un modelo basado en los modelos de calidad PDCA, de mejora continua, que permite ser evidenciado. Trabaja en seis grandes puntos, entre ellos el liderazgo para conseguir buenos líderes que ayuden en esta mejora de las organizaciones, calidad en el empleo, flexibilidad de espacio y de tiempo, apoyo a la familia de los trabajadores, desarrollo personal y profesional de estos trabajadores, igualdad de oportunidades y diversidad. Y es un modelo que tiene un rating de puntuación y que permite observar el avance en distintas puntuaciones en las empresas. Nosotros hemos podido evidenciar que el modelo impacta pues, en los ODS. ¿En cuáles de ellos? Pues en el número 3 de salud y bienestar, el 5 de igualdad de género, el 8 en trabajo decente, el 9 en industria e innovación, el 10 de reducción de desigualdades, el 11 en ciudades y comunidades sostenibles y el 12 producción y consumo responsables. Nosotros pensamos que esta taxonomía pues es un primer borrador, todavía es muy genérico, que aborda de forma amplia porque intenta llegar a niveles de consenso todos estos puntos. Echamos en falta, pues así como la taxonomía ambiental, se abordan no solo criterios cualitativos, sino también cuantitativos. Aquí, pues como primer borrador, solo habla de criterios cualitativos, pone algún ejemplo. Y lo que sí nos gustaría, nuestra propuesta desde Fundación Más Familia, es que permitiera que hubiese terceras partes, como puedan ser modelos de gestión el nuestro, que permitan evidenciar esta parte social, esta parte horizontal en la cual una empresa se puede mostrar y en la cual, pues ahora mismo nuestras empresas FR lo que nos dicen es que los responsables de personas, directores de recursos humanos, cada vez que tienen un roadshow con inversores, ellos aparecen también para explicarles que no solo cumplen la ley, que no solo no tienen riesgos, sino que encima qué es lo que hacen para estar en mejor posición que sus competidores. Y todo esto gusta a todos los grandes inversores. Es más, es algo que cada vez se solicita más. Nos gustaría que por parte de las instituciones europeas se tuviese en cuenta esto, que hay herramientas de mercado que permiten esta visibilidad sin necesidad de que todo llegue a un nivel tan normativo que nos prohíban el vino o la cerveza, que son tan sanos en algunos estudios que podemos leer, ¿no? Y por nuestra parte sería esa la aportación, Mario. Muchas gracias, Rafael. Sí, yo creo que también has tocado temas claves, ¿no? Como son las personas, las partes interesadas, el ir más allá de la normativa. Yo creo que ese es uno de los objetivos que siempre está detrás de cuando hay inversión sostenible y el avanzar en lo que estamos avanzando todos en la medición, ¿no? En la medición de los impactos, reducción de las desigualdades, etcétera, ¿no? Yo creo que queda muy poquito tiempo, así que sí que ahora tenéis que ser muy breves, una segunda intervención que sí que me gustaría que hicieran todos breve, eso sí, os pediré brevedad porque sobre un poco una contribución, un poco la parte ya entrando en la contribución sustancial, un poco lo que ha comentado Rafael también, un poco de las mediciones cuantitativas, un poco que no están definidas, de verdad, está la parte cualitativa, pero entrando un poco ya en esa parte, que nosotros también consideramos que hay que entrar, por lo menos los subapartados están bien, pero falta definirlos. ¿Qué contribuciones creéis ahí sustancial, social y posibilidades de medición? Así un ejemplo breve, cada uno de vosotros. Empezamos con Carla, si quieres. Muy bien, Mario, pues gracias. Sí. Bueno, yo me quedo un poco con la definición genérica, ¿no? que se da a la contribución sustancial, que tiene que ver justamente con este vínculo que decía antes, ¿no? De no dejar a nadie atrás, de colectivos desfavorecidos como pueden ser las personas con discapacidad y respeto a los derechos humanos, ¿no? Hay un elemento, ¿no? que sí que echamos en falta, ¿no? en lo que es la taxonomía o el informe sobre la taxonomía, que es la Convención de la ONU sobre las personas con discapacidad, que es una convención ratificada por todos los Estados miembros y por la Unión Europea como región, ¿no? Y como primera vez que la Unión Europea como región se adhiere, ¿no? a un tipo de convenio como este tipo. Entonces, bueno, pues sí que hay algunos aspectos, ¿no? que se echan en falta. Concretamente, bueno, pues conocéis que se habla de estas 4 A's y la C, ¿no? Para definir lo que son las contribuciones sustanciales, ¿no? En la dimensión vertical y horizontal. Se habla de disponibilidad, accesibilidad, aceptación y calidad, ¿vale? Lo estoy traduciendo así. Yo no sé si es la aceptada, pero bueno,
Bueno, pues por ejemplo, en cuanto al tema de accesibilidad, ¿no? El borrador de informe no hace ninguna referencia a la accesibilidad universal, ¿no? Como se entiende a partir de esta Convención de la ONU sobre las personas con discapacidad, que lo que viene a decir es un acceso para todas las personas sin excluir a nadie, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto sí que echamos en falta y creemos además que podría constituir una parte importante, ¿no? de las contribuciones significativas o sustanciales, por ejemplo, cuando se habla en la dimensión vertical de todo lo que son bueno, el acceso, ¿no? a productos y servicios orientados, ¿no? a cubrir necesidades básicas, como puede ser la salud, los cuidados y la vivienda, ¿no? donde la accesibilidad y la inclusión de personas con discapacidad pues, es un tema de primer orden. Cuando habla de infraestructuras, pues lo que tiene que ver con el transporte y las telecomunicaciones, por poner algunos ejemplos también, ¿no? Y en la dimensión horizontal, por supuesto, ahí hay una vinculación también muy fuerte, ¿no? con las personas con discapacidad. El borrador se vincula al ODS 8 directamente, que este ODS 8 habla en sí mismo de las personas con discapacidad y todos los temas pues, de trabajo decente, no discriminación, intereses de los consumidores, ¿no? recordando un poco esta figura de persona consumidora vulnerable, y la promoción de comunidades sostenibles e inclusivas, ¿no? utilizando un poco los términos del borrador, ¿no? traducidos a mi cosecha. Pues todos estos vinculan directamente con cuestiones relevantes para la inclusión de las personas con discapacidad. En cuanto a la medición, nada, un breve comentario. Yo creo que van existiendo afortunadamente diferentes instrumentos, quizás algo dispersos, ¿no? para ir midiendo diferentes cuestiones. En el caso de la inclusión de personas con discapacidad, el respeto de sus derechos, tenemos algunas herramientas, por ejemplo, como una guía elaborada junto con GRI, cofinanciada por el Fondo Social Europeo, que habla de sostenibilidad y discapacidad y hace un barrido por diferentes indicadores, ¿no? de cómo las empresas pueden reportar, ¿no? su compromiso con las personas con discapacidad y bueno, también un poco desmitificar, ¿no? las mediciones en el ámbito medioambiental, en el sentido de que por supuesto están mucho más avanzadas y demás, pero que no están exentas de debates también, ¿no? y que es bueno tenerlos y bueno, pues progresar, ¿no? en la medición en todos los ámbitos. Muchas gracias, Carla. La verdad es que eso de la medición es clave, ¿no? Porque las cuestiones sociales también se pueden medir. Otra cosa es que la información muchas veces no está disponible, ¿no? Pero medir se puede, eso es cierto, ¿no? Gorka, cuéntanos un poco cómo lo ves. Voy a ser breve, como tú decías, que estamos ya fuera de tiempo por lo que veo y por respetar también un poco las agendas de la gente. Yo creo que un tema clave sería que en toda esta parte de la medición pudiésemos relacionarlo con algo que se haya mencionado ya varias veces, ¿no? que son como los ODS, ¿no? Es decir, ahí tenemos una agenda que va a ser toda la década, que se está convirtiendo cada vez más en como un estándar a la hora de comunicación, ya no solo de medición, sino un poco como de transformación de lo que son los resultados de una manera sencilla, ¿no? Que ya nos vamos aprendiendo cada cosa, con lo cual estaría bien que se acerquen. De hecho, es muy interesante que en la definición de la parte vertical ya hablan ellos directamente de cómo estos sectores se relacionan directamente con los 6 primeros, ¿no? que son claves, ¿no? Y luego por mostrar también un poco, como tú dices, algún ejemplo de la parte de lo que puede ser la contribución sustancial. Yo creo que si vamos a un ejemplo, por ejemplo, que está en la dimensión vertical como es salud, compañías que estén en salud per se no estarían haciendo una contribución sustancial o clave si no están, por ejemplo, haciendo que esos productos estén llegando a todo el mundo o se estén acercando y sea realmente una asistencia universal, ¿no? El ejemplo lo tenemos como muy en carne ahora mismo, ¿no? Y o sea, una super compañía que tenga una super vacuna para una super enfermedad supuesta, imaginaros qué ocurre. Si esto no se está facilitando a todo el mundo y no se está realmente haciendo llegar a todo el mundo, ¿dónde está la dimensión social? Si se la están quedando solo unos cuantos, ¿no? Con lo cual, esa es una parte clave, ¿no? Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la dimensión horizontal de cualquiera en un esquema de sector salud, ¿no? Es decir, que estén trabajando bien, que es toda su cadena de valor y que estén trabajando bien con sus empleados, que estén trabajando bien con todo el mundo.
en la dimensión horizontal, ¿no? Yo creo que eso serían contribuciones sustanciales si están realmente cubriendo los dos, o al menos, desde luego, en la parte vertical, muy claramente dando acceso a todos los ámbitos sociales a los que puedan hacer, y al menos con una intencionalidad clara. Sí, sí. Muchas gracias, Gorka. La verdad es que con un ejemplo nos has hecho ver la importancia de la parte vertical, de la dimensión vertical, ¿no? En el caso de Rafael, que también tendréis un montón de ejemplos, cuéntanos un poco algún caso concreto, así que... Sí, mira, pues, cuando estabais hablando me estaba acordando estuve en Enagas, que es una empresa que ahora está pues con todo el tema del gas que tenemos en España muy presente. Y entonces ellos hicieron en la última una presentación a un roadshow de inversores, pues midiendo todo lo que habían hecho para gestionar la conciliación de sus empleados, que lo habían pactado además con la representación sindical, los beneficios que habían obtenido, y una de ellas, pues la medición de clima que tienen interno, es decir, oye, que sean los propios empleados los que opinen por transparencia, que también se habla en la propia taxonomía. Pero luego ellos, gracias a todas estas medidas de conciliación, gracias a la gestión de todo esto, porque no se trata de poner cosas, sino de gestionarlas, poner en valor, que lo conozcan, que lo usen, pues habían tenido una tasa de asentismo que se había reducido en un 7%, había disminuido la rotación, el tiempo que tardan en formar un empleado, las reclamaciones que tenían de todos los stakeholders con los que trabajaban, habían tenido una mayor promoción interna y por lo tanto gente mucho más contenta, y habían trabajado la diversidad en edad, los procesos de selección se habían reducido. Entonces, todo esto simplemente con medir. Os podría hablar, porque nosotros medimos más de 50 indicadores, pero me gustaría tener una cosa que nos ha pasado hace no tanto, que es con todo este tema del teletrabajo. Antes de que llegara el maldito COVID, nosotros queríamos un charter para que lo firmaran empresas de todo tipo, no solo las que tienen el modelo FR. Y llegamos a medir cuánto podría suponer si se aplicaran las medias de teletrabajo que se aplicaban en Europa, en España, y lo que supondría de reducción en tiempos de acceso al trabajo, en tiempos perdidos y en emisiones de CO2 a la atmósfera. Todo eso al final que redundaba lo que nos han ido diciendo en las encuestas de clima de las empresas FR, que cuando lo han ido aplicando, trabajadores mucho más comprometidos, más a gusto, que no pierden tanto tiempo en el desplazamiento. Entonces, todo se puede medir. Tiene que haber voluntad y sobre todo ganas de querer hacerlo. Por ahora parece que la taxonomía es un buen inicio, y si nos ofrecemos en esta parte para aportar todo esto, que es una experiencia de más de 15 años. Muchas gracias, Rafael. Me quedo con eso de todo se puede medir, que es una muy buena conclusión para este panel, desde luego que sí. Y oye, pues muchas gracias a todos los ponentes, unas intervenciones muy interesantes, desde luego que han enriquecido todo el panel. Y bueno, pues muchas gracias a SpainShip por organizar esta jornada, que yo creo es de mucho interés. Y sin más, voy a dar paso a Joaquín Garralda para que nos despida esta jornada. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a Mario. Bien, brevísimas palabras, porque estamos fuera de tiempo. Como comenté al principio, la buena noticia es que parte conocíamos desde el no hacer daños significativos, contribución sustancial, pero había otras cosas nuevas que van a ser difíciles. Pero lo que yo creo que sí es relevante es si en la taxonomía verde eran actividades, y muchas veces eso provocaba problemas y críticas, decir, oiga, pero es que esa actividad puede que sea verde, pero la empresa no es verde. En esta, al ser social, tiene que coger actividades y empresas, la vertical y la horizontal, las famosas dimensiones que hemos hablado varias veces. Y eso es muy complicado, porque es que a lo mejor no se cruzan. Es decir, si introducimos una tercera dimensión, puede que haya una zona, y perdón por complicar un poco más si ya es complicado, una zona en la cual, bueno, pues haya mucho más debate. Es decir, en la zona de las actividades y las tomas de empresas, de qué intención tiene la empresa, si forma parte de su business plan, de su negocio, etcétera. Es decir, es complicado, es complicado obligatoriamente porque ha sido muy ambicioso por parte de la Unión Europea, pero bueno, yo creo que es necesario. Y además lo que creo que es muy importante es que esto va a estar integrado en regulaciones que afectan cada vez a más compañías. Ya no solo el IBEX, que siempre sale,
sino a compañías no tan grandes que tienen que darse cuenta que no solo pueden tener una visión de los accionistas o de los directivos, sino también del resto de los stakeholders. Por lo tanto, les animo a que sigan este tema que no ha acabado aquí, que este es el primer borrador y va a haber más borradores, pero indudablemente si vemos la tendencia a nivel de escenarios, bueno, pues es mejor aceptar que la realidad es compleja, pero que tenemos que integrarla. Muchísimas gracias por su asistencia virtual, pero asistencia. Por supuesto, a todos los que han participado, muchísimas gracias por su colaboración. Y bueno, pues por supuesto continuaremos con los encuentros de SpainShift, que el próximo va a ser también sobre el tema de gobernanza, que en la taxonomía social pasa muy de puntillas, pero la gobernanza es fundamental, como también he comentado, y además afecta a todas las empresas, cómo se gobiernan las empresas. Muchas gracias.